La presencia militar y policial aumenta en la zona de frontera en Esmeraldas. A pesar de esto, hoy hubo una amenaza de bomba en el centro de San Lorenzo que de inmediato fue descartada. Delegaciones de los ministerios vinculados a temas de seguridad de Ecuador y Colombia empezarán con reuniones bilaterales este fin de semana. Los trabajadores recibirán el 15% de sus utilidades. La Corte Constitucional eliminó el techo de 24 salarios básicos. Además, resolvió que el Estado continúe aportando al IES con el 40% para las pensiones jubilares. El Consejo de Participación Transitorio evalúa la continuidad de Patricio Rivera como Superintendente de Economía Popular y Solidaria. En lo internacional, Pedro Pablo Kuczynski renunció a la presidencia de Perú en medio de acusaciones de corrupción en su contra. El Congreso decidirá este jueves si acepta o no su dimisión. Síganos en nuestras redes sociales. En Twitter, @telediarios. En Facebook, Telediario S. Y en la señal internacional de Ecuador TV para Estados Unidos, a través del paquete latino de DirecTV en el canal 457. Y también vía streaming para el mundo por www.ecuadortv.es. Amigos televidentes de todo el país, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos a la emisión estelar de Telediario. ¿Cómo estás, Mariuxi? Buenas noches. ¿Qué tal, Valeria? Muy buenas noches. Muy buenas noches a ustedes y gracias por acompañarnos. Enseguida las noticias más importantes de este día. Pedro Pablo Kuczynski renuncia a la presidencia de Perú por su supuesta vinculación en casos de corrupción y en medio de una crisis política generada por la revelación de unos videos que muestran una presunta compra de votos en el Congreso para evitar su destitución. Su renuncia se da tras año 9 meses en el poder y a 2 semanas de llevarse a cabo la Cumbre de las Américas, del cual era el anfitrión. Lo hizo con un mensaje a la nación emitido en televisión. Frente a esta difícil situación que se ha generado y que me hace injustamente aparecer como culpable de actos en los que no he participado, pienso que lo mejor para el país es que yo renuncie a la presidencia de la República, porque no quiero ser un escollo para que nuestra nación encuentre la senda de la unidad y armonía que tanto necesita y que a mí me negaron. Acompañado por los miembros de su gabinete ministerial, también aseguró que ha trabajado honestamente. Se han presentado muchas interpelaciones, censuras de ministros y de un gabinete entero, y un proceso de vacancia en contra de mi persona con el pretexto de que yo había supuestamente mentido sobre mi vida profesional. Su decisión se da tras varios meses de turbulencia política y financiera, luego de revelarse millonarios pagos de la constructora Odebrecht y en medio de una guerra política faticiada entre Keiko Fujimori y su hermano Kenji, quien lideró un grupo político que buscaba salvar al mandatario de la vacancia presidencial. Tras su dimisión, el mandatario pierde su inmunidad presidencial y tendrá que afrontar diversas investigaciones en el Ministerio Público. Fernanda de la Bastida, Telediario. Y horas después de este anuncio, la Junta de Portavoces del Congreso de Perú aceptó la renuncia de Kuczynski y anunció la fecha de posesión del nuevo mandatario. Creemos que el Perú está por encima de todo y no podemos estar en un entrampamiento de los términos específicos de las cartas y tenemos que proceder, y que es lo que se ha acordado, proceder al trámite de la solicitud de renuncia del presidente de la República. Que el Congreso estará a la altura para que el proceso de transición sea como corresponde constitucionalmente, y por eso que la Junta de Portavoces ha planteado algunos cambios en los tiempos y los horarios para que no exista en ningún momento un vacío incluso de poder como algunos podrían pensar.
Kuczynski es el primer presidente en ejercicio que pierde el cargo por las acusaciones de corrupción asociadas a escándalos de Odebrecht. ¿Quién asumirá el poder en Perú? Se lo contamos de inmediato. La corrupción que involucra a Odebrecht ya tiene al primer presidente fuera de su cargo. De acuerdo con el artículo 113 de la Constitución, si un jefe de Estado renuncia o es cesado en sus funciones, quien asume la presidencia es el primer vicepresidente de la República, por lo que correspondería a Martín Alberto Vizcarra Cornejo tomar las riendas del país hasta el 2021. Actualmente, además de ser el vicepresidente de la República, es embajador de Perú en Canadá. Precisamente el cargo en el que se refugió tras la controversia por su participación en el caso Chinchero. En caso de que renuncie a esta opción, Mercedes Araoz, la segunda vicepresidenta, será quien asuma el cargo. Pero en caso de que ella dé un paso al costado, le corresponde al presidente del Poder Legislativo peruano. El actual titular es Luis Galarreta, parlamentario de Fuerza Popular, y quien se convertiría en el segundo presidente con discapacidad en estar en el poder. De esta manera se instalará un gobierno transitorio y obligándole a convocar a elecciones generales de Ejecutivo y Congreso. Fernanda de la Bastida, Telediario. Y el presidente de la República, Lenín Moreno, visitó el hospital militar donde están internados 3 militares heridos a causa del atentado en Matagena, provincia de Esmeraldas. El primer mandatario reiteró el fortalecimiento de seguridad en la frontera y de los mecanismos de inteligencia. Fue el mismo jefe de Estado quien prefirió conocer de primera mano el estado de salud de los militares heridos en el atentado de Mataje. Fue una visita corta y privada que hizo al cabo primero Luis Erazo y al sargento Javier Pérez, quienes de acuerdo al parte médico siguen estables. Está en hospitalización y sin riesgo que comprometa la vida del paciente. Quien más complicaciones presenta es el cabo primero Wilmer Álvarez, quien permanece en la unidad de terapia intensiva. Es el paciente más grave, tiene una amputación quirúrgica de los 2 miembros inferiores, una desarticulación de 2 falanges y un trauma en un ojo que no sabemos el pronóstico, posiblemente pierda la agudeza visual. En este ámbito, el presidente Moreno volvió a lamentar el fallecimiento de 3 militares como consecuencia del accionar de organizaciones delictivas que operan en la frontera colombo-ecuatoriana. Puso énfasis que Ecuador no se dejará vencer por estas organizaciones. No vamos a permitir que este tipo de criminalidad se señoree en el país, ninguna, y menos esta. Estos criminales sinvergüenzas han estado acostumbrados a hacer de la tierra donde están una tierra de nadie, donde pueden hacer lo que les da la gana. Pues bien, Ecuador no lo va a permitir. La primera autoridad del país solicitó a los usuarios de redes sociales abstenerse de subir a la red fotos que comprometan la sensibilidad de los familiares y de los propios militares heridos en los últimos hechos. Javier Ceballos, Telediario. El apoyo mutuo entre Ecuador y Colombia en materia de seguridad fronteriza se activará en la práctica desde este fin de semana. Delegados de varias carteras de Estado relacionadas al ámbito de seguridad de ambos países se reunirán para definir estrategias conjuntas. Eso se definió a través de un contacto telefónico entre los presidentes de Ecuador, Lenín Moreno, y de Colombia, Juan Manuel Santos. La decisión adoptada es de emplear todos los medios posibles por parte de ambos países para cerrar el paso a organizaciones delictivas que bajo el paraguas del narcotráfico pretenden sembrar el caos en los poblados fronterizos ecuatorianos. Y nosotros hemos acordado una inmediata reunión de la Comifron, una inmediata reunión del sistema 3x2, en la que se reúnen cancilleres y ministros de defensa, y por supuesto también que generales oficiales de nuestro Ejército Nacional vayan al centro de operaciones donde ellos tienen absolutamente toda la información. Y ese acercamiento, ese trabajo binacional arrancará este fin de semana, según lo anunció el ministro de Defensa, Patricio Zambrano. Comifron se reúne el día sábado en la ciudad de Tulcán o en la ciudad de Ipiales, están coordinándose, se va a hacer a través de los medios de viceministros, es decir, serán los viceministros del Interior, de Defensa y de la Cancillería quienes estarán presentes en este evento. Además, se puntualizó que las patrullas de Fuerzas Armadas saben cómo actuar y cómo proceder en situaciones registradas en la parte norte de Esmeraldas. Nosotros, sin lugar a dudas, no podemos dejar
que se empoderen de nuestros territorios fuerzas criminales. Por lo tanto, el momento que haya que hacer el uso progresivo de la fuerza, se la hará. Javier Ceballos, Telediario. 250 policías tácticos se encuentran ya en la zona norte de la provincia de Esmeraldas. Nuevos mecanismos de vigilancia serán realizados en este sector a través del mando unificado. El centro de la ciudad en San Lorenzo no se detuvo a pesar de la tensión con la que vive la ciudadanía. Por eso ninguna amenaza de bomba, como la que se produjo este miércoles, pasa desapercibida. Ninguna alerta la estamos dando por descontado, porque en seguridad toda alerta hay que tomarlo en serio, pero la idea es estar preparados. Sus habitantes dicen que además de tensión, el sentir de la gente es frustración. Quisieron salir a las calles a expresar esto, pero con el estado de excepción en vigencia, no fue posible. Vivimos un ambiente de guerra y nos mandan un decreto de excepción, como que con ese decreto se arreglan los problemas de marginación, de olvido, de pobreza. Hoy en la mañana amenaza de bomba en el centro del pueblo y todo eso nos mantiene inseguros, inquietos, y la idea era pedirles a las autoridades más seguridad. Lo que sí se realizó este día es la llegada de más miembros de la fuerza pública. Vehículos militares se movilizaron por las calles del cantón. La policía, en cambio, sumó nuevos efectivos tácticos. De nuestros grupos GIR, GOE, GEMA, que van a sumarse, y en total ya casi tenemos acá alrededor de 250 policías tácticos. Nuestros mejores hombres están en toda esta zona. Quieren ejecutar controles en puntos fijos a lo largo de San Lorenzo y Eloy Alfaro. Además, integrarán tecnología. Drones realizarán las operaciones de avanzada. Y evitar también o detectar estos artefactos explosivos que lo que están tratando es de poner en las vías cuando los patrulleros se movilizan a cargar combustible. Es que el último ataque, que dejó 3 militares fallecidos, hace necesario tomar todas las previsiones, pues el explosivo utilizado, si bien es casero, sus consecuencias ya demostraron ser letales. Porque es un fertilizante que normalmente se lo ocupa en este tipo de atentados. Sin embargo, la capacidad para explosión es considerable. En medio de estas acciones, San Lorenzo rindió homenaje a Luis Mosquera, el suboficial fallecido en la explosión de Mataje. Su sepelio está previsto para este jueves. Con David Santillán y Javier Salazar en Esmeraldas, Alex Llanos, Telediario. La vicepresidenta de la República, María Alejandra Vicuña, se refirió a los atentados ocurridos en la provincia de Esmeraldas en los últimos días. Destacó que para este jueves se tiene prevista una reunión que tiene por objetivo definir temas de seguridad en esa zona. Siempre se va a fortalecer, recordemos que todavía permanecen en estado de excepción estos dos cantones, sin embargo hay que reforzar algunas medidas que eso obviamente se las tomarán, son decisiones importantes, absolutamente responsables que se tomarán el día de mañana, pero la presencia del gobierno nacional en el territorio es importante. Nosotros hemos dicho con claridad que se actuará con absoluta firmeza, garantizando la seguridad de nuestros queridos hermanos y hermanas esmeraldeñas, así que ellos cuentan con su gobierno y tengan la plena seguridad que la seguridad de nuestros ciudadanos estará garantizada por parte de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas del Orden. El ministro del Interior, César Navas, confirmó que los grupos armados residuales que operan desde Colombia en contra de instalaciones y patrullas ecuatorianas reciben abastecimiento y logística desde nuestro país. El secretario de Estado se reunió con el bloque de oficialistas de la Asamblea, donde aseguró que los ataques responden a retaliaciones contra las fuerzas del orden ecuatorianas. Esto mientras el Pleno no concluyó con el debate de una resolución para convocar al Frente de Defensa a una sesión reservada para que expliquen la situación en la frontera norte. No hay guerrilla, es un grupo armado organizado residual, son delincuencia organizada transnacional, eso es importante desde el punto de vista conceptual en el ámbito de las operaciones, es muy importante. No operan desde el Ecuador, operan desde allá. La afectación que tienen ahorita es justo el abastecimiento logístico que usted menciona. Recordemos que ahorita estamos con una amenaza que es asimétrica, no es un ejército organizado, o sea, no es un ejército que estás enfrentando ni siquiera con uniforme. Estas personas están en este momento vistiendo de civil, ¿verdad? Entonces es muy complejo, es un enemigo sin rostro, como usted le dice. Y hasta Guayaquil llegaron los restos de 2 de los 3 marinos fallecidos en una explosión cerca de la frontera con Colombia, mientras que 4 de los heridos en este atentado se recuperan en el Hospital de la Armada del Ecuador en el puerto principal.
El avión naval que traía los cuerpos desde Tachina arribó a Guayaquil. Los infantes de Marina Jairon Steven Sandoval Bajaña y Sergio Jordán Elaje Cedeño fueron recibidos con honores por más de 200 oficiales mientras eran bajados de la aeronave en los hombros de sus compañeros. Todo el protocolo de honores que corresponde porque son nuestros referentes de la actualidad, nuestros héroes. 3 fueron los jóvenes que murieron en una explosión en Mataje, en la provincia de Esmeraldas, en un patrullaje militar que dejó varios heridos. 4 se encuentran en el Hospital Naval de Guayaquil. León y el marinero Sisa, y los otros 2 están bajo observación médica. Se encuentran los 4 en condición estable. Los cuerpos de los 2 infantes de Marina guayacenses fueron trasladados a la Infantería de Marina de la base San Eduardo, donde se levantó una capilla ardiente. Muy joven, siempre quiso esa carrera él. Poco después, Jairon Steven Sandoval Bajaña fue llevado a Milagro y Sergio Jordán Elaje Cedeño al suburbio de Guayaquil para recibir el adiós de sus seres queridos. Renata Matamoros, Telediario. Y luego de una ceremonia militar, los familiares de 2 víctimas del atentado recibieron los restos de los soldados que fallecieron mientras cumplían con sus labores en la frontera norte. Es el lamento de los familiares de las víctimas mortales del ataque con explosivos registrado el pasado martes en la frontera norte, quienes aún no logran asimilar su partida. Ahorita no creo que el chico esté así, no creo hasta la vez. En la memoria de José Miranda quedará grabado el recuerdo de aquel joven alegre y luchador, quien hace 8 años logró cumplir su sueño de ingresar a la Marina. Nunca estaba triste, ni siquiera estaba cabizbajo, siempre era con su sonrisa, la sonrisa que lo caracterizaba a él. Los restos mortales del cabo llegaron a Milagro, su cantón natal, luego de un homenaje póstumo efectuado en Guayaquil para él y otra víctima, el también marino Sergio Elaje, cuyo féretro fue trasladado a su barrio de infancia ubicado en el suburbio oeste de Guayaquil. Un muchacho honesto, un muchacho juguetón, bien disciplinado, entonces duele mucho. Sé que estás sirviéndole a Dios. Le hacía falta ese ángel. Acto violento que los deja sumidos en el dolor. El Ecuador está sufriendo problemas ajenos. Todas las autoridades acá hagan el trabajo necesario para que el Ecuador no se siga desangrando. Jocelyn de Mera, Telediario. Y a través de un comunicado, los presidentes de Ecuador y Colombia condenaron estos hechos de violencia registrados en la zona de integración fronteriza y reafirman el compromiso de ambas naciones de luchar para combatir a los grupos de delincuencia organizada. Los presidentes de la República de Ecuador, Lenín Moreno Garcés, y de la República de Colombia, Juan Manuel Santos, condenamos firmemente los últimos actos suscitados en la zona de integración fronteriza, que hasta el momento han producido el deceso de 3 miembros de las Fuerzas Armadas ecuatorianas, mientras realizaban operaciones de vigilancia y control de la frontera en el sector de Mataje, provincia de Esmeraldas. Lamentamos la pérdida de vidas humanas y expresamos nuestras condolencias a las familias de los soldados fallecidos en el cumplimiento de su deber, así como a los heridos en estos hechos. Reafirmamos el compromiso de ambos países de combatir de manera coordinada a los grupos de delincuencia organizada transnacional que atentan contra la paz y seguridad de los ciudadanos que habitan en las comunidades fronterizas. Nos comprometemos a profundizar la cooperación inmediata entre los organismos de seguridad y defensa de ambos países en cumplimiento de los acuerdos del encuentro de Pereira y continuar la estrecha y fraterna relación de amistad entre nuestros países. En el espacio de entrevistas de Telediario, las autoridades del Gobierno Nacional analizaron la eliminación de la SENAIN y el mecanismo para reemplazar esta función de inteligencia. Miguel Loaiza, ingeniero electrónico, considera que se debe sostener un sistema civil de control. Precisamente por eso el secretario general de Presidencia señaló que la confianza depositada en los subsistemas de inteligencia motivó la eliminación de la SENAIN, junto a la atención de un clamor ciudadano frente a esta secretaría que se alejó a su criterio de su razón de ser.
va a recibir un espacio de información, las Fuerzas Armadas van a hacer la inteligencia que les corresponde, la policía va a hacer la inteligencia que les corresponde. Pero el presidente cree que además, después de ver el clamor popular que respondía a lo que había sido en términos reales y simbólicos de esa institución, había que comenzar el proceso de cierre. El ministro de Defensa, de su lado, explica que está en análisis un mecanismo integrador de la inteligencia generada desde las fuerzas del orden. Se debe ver un instrumento, un mecanismo que a los dos subsistemas de inteligencia los complemente y que esos dos subsistemas de inteligencia sigan trabajando en beneficio de la seguridad nacional. Miguel Oaiza, experto en temas de seguridad, describe la importancia de mantener un sistema de inteligencia de orden civil. Siempre ha existido la inteligencia. De hecho, hay países que han prescindido de sus fuerzas armadas, pero nunca han prescindido de su inteligencia. No me parece que sea el mecanismo adecuado de aplicar austeridad en un momento en el que necesitamos de los servicios de inteligencia. Además, que se deben involucrar a otros actores. Hacer que en la inteligencia participe el mundo académico, el área productiva, el área de seguridad. También que dentro de la propia Ley de Seguridad del Estado hay mecanismos para evaluar el papel que venía desempeñando la SENAIN y que el Consejo de Seguridad podría ser un espacio de rendición de cuentas. Entonces podría ser ese el sitio. Si queremos transparentar aún más y hacer un control circular ya en la cúspide de la pirámide de inteligencia, esto siempre tiene que entrar dentro de un ámbito y un aspecto de investigación y posteriormente de sanción con la misma ley que da el marco de trabajo para la seguridad pública y del Estado. En este marco aún está por definirse cuál es la forma idónea para integrar los subsistemas de inteligencia para que sirvan para la toma de decisiones y que estén también sujetos a una rendición de cuentas. César García, Telediario. La labor de un periodista está siempre en un constante cambio. Tenemos que devolver el sentido a las palabras para ser fieles al relato de los hechos. No quedarse en lo superficial, saber el qué, cómo, cuándo, dónde y sobre todo el por qué. El mundo está lleno de historias que merecen ser contadas. Nuestra labor está en dejar que los hechos hablen por sí mismos. Y hacer que los ciudadanos reflexionen sobre las noticias que están mirando. Y que éstas te permitan un mayor entendimiento del mundo. Contamos con el equipo periodístico y técnico más grande del país. Y una amplia trayectoria que certifica nuestro compromiso de informar. Con la mayor cobertura, que llega a todos los rincones del país. Para traer la información de primera mano, veraz y oportuna. Tenemos claro nuestro reto, cada día entregar a las personas lo que se merecen. Información de calidad. Si es noticia, está en Telediario. Grandes Maestros presenta a Miquel Alcina. Una cultura no evoluciona si no es a través del contacto con otras culturas. La actualidad siempre de cerca. El grupo terrorista Boko Haram secuestró a más de 100 niñas en una escuela secundaria en Nigeria. Siga el pulso de los últimos acontecimientos. Savitri Mato trabaja en las minas de carbón. Ella es solo una adolescente. Él se siente casi invisible en Berlín. Hace 3 años, Michael llegó desde Polonia. Desde entonces vive en la calle. La información del planeta en Informe Mundial. Sábado 20 horas. De lunes a viernes, La Otra Mirada tiene platos deliciosos para ti. Prepara un pelao de gallina. Vamos a picar un poco más la gallina. Pimienta. Un amero relleno. Un poquito de limón. Los golfeados. Colocamos nuevamente en el bol. Una media panela de 1 kilogramo. Saborea los platos más exquisitos en La Otra Mirada Gastronómico. Chúpate los dedos. De lunes a viernes, 12:30. Continuamos informando. La Corte Constitucional resolvió restituir el pago del 15% de las utilidades a los trabajadores y dispuso que el Estado vuelva a financiar el 40% del fondo de jubilaciones del IES.
Hasta los exteriores de la Corte Constitucional llegaron trabajadores de las empresas telefónicas privadas con una exigencia. Esperamos que la Corte el día de hoy declare la inconstitucionalidad, ojalá, de toda la ley, que ya sabemos que de justicia laboral no tiene absolutamente nada. Esto mientras en sesión extraordinaria el Pleno del organismo analizaba las demandas de inconstitucionalidad a dicha norma. Luego de 3 horas se resolvió restituir el derecho de los trabajadores a las utilidades y libertad sindical y dispuso también que el Estado vuelva a financiar el 40% del fondo de jubilaciones. Y ese triunfo que hoy conseguimos los trabajadores es triunfo de la unidad de los trabajadores del país. El ministro de Trabajo, en rueda de prensa acompañado por dirigentes de las principales centrales sindicales, dijo que el pago completo de utilidades corre desde este mismo año. Hasta el 15 de abril tienen el espacio de tiempo para hacer la correspondiente distribución de utilidades conforme lo señala la ley. Aclaró, sin embargo, que el pago de utilidades no será retroactivo. Esos valores que ya han sido, digamos, entregados al IES han servido y servirán para sostener el Fondo de Solidaridad Social del IES. Es decir, que no se van a devolver los excedentes a los trabajadores. No tiene efecto retroactivo esta sentencia. Sobre el aporte del 40% del Estado al Fondo de Pensiones de Jubilación, dijo también que este se lo deberá incluir en el presupuesto del 2019. Es decir, esto obligatoriamente tiene que estar, pero Finanzas tiene que determinar los montos y los plazos en que los pagos se realizarían para llegar al 40%. Sobre el tema, el presidente de la República, Lenín Moreno, destacó este pronunciamiento de la Corte Constitucional y felicitó a los trabajadores por su constancia y tesón. No tenemos ningún recelo de reconocer al gobierno que ha tenido que devolvernos esa plata que es nuestra, de los trabajadores y de nuestros hijos. Rommel Garzón, Telediario. Anualmente el Estado dejó de pagar al Seguro Social 1.200 millones de dólares al retirar el financiamiento del 40% al Fondo de Jubilaciones. Así lo explica el exdirector del IES, Marco Morales. Se espera que con la reciente decisión de la Corte Constitucional de restituir el aporte, la institución se fortalezca. A partir del año 2015, por decisión del gobierno del expresidente Rafael Correa, el Estado dejó de aportar con el 40% al Fondo de Jubilaciones del IES. Esta medida significó que el Seguro Social deje de percibir anualmente 1.200 millones de dólares. Y claro, estos años no se ha sentido porque en el tiempo el Fondo de Pensiones acumuló una reserva de aproximadamente 9.000 millones, pero de allí se han venido tomando en el tiempo los recursos para el pago de pensiones. El exdirector general del IES, Marco Morales, asegura que la decisión tomada este miércoles por la Corte Constitucional es importante. Es histórica y se debe a la lucha de los movimientos sociales y de los trabajadores del país. El no aporte del Estado para las jubilaciones era, a criterio del exlegislador Marco Proaño Maya, una acción que vulneraba los derechos de los jubilados y afiliados del país. Ningún cálculo actuarial insinuó tal supresión, porque en el Ecuador tenemos el sistema de reparto solidario intergeneracional que necesita de la contribución del Estado para permitir la sustentabilidad económica y financiera del IES. Aunque aún no se conoce la resolución en su integridad, Morales explica que la sentencia debería ser retroactiva. El Estado debe de alguna manera hacer que recupere la Seguridad Social sus reservas, que las reservas sean sólidas y que la Seguridad Social en el tiempo sea sostenible y sustentable. Valor que debe ser parte de la proforma presupuestaria del próximo año, resaltó Proaño Maya. Yo creo que con sensatez, con responsabilidad, tiene que haber un plan de pagos para no fatigar las economías fiscales. El presidente del Consejo Directivo del IES, Manolo Rodas, también reaccionó con el siguiente mensaje a través de su cuenta de Twitter. La resolución de la Corte Constitucional de restituir el 40% de aporte del Estado al Fondo de Jubilaciones garantiza un mejor funcionamiento del IES y fortalece el sistema de pensiones. Olga Velasco, Telediario. La Comisión de Fiscalización conocería el juicio político en contra del fiscal Carlos Baca el próximo lunes. El proceso, aprobado por el Consejo Administrativo de la Legislatura, deberá esperar a la reestructuración de comisiones. Lo cual
La decisión del Consejo de Administración Legislativa le da paso a un pedido firmado por 61 asambleístas. Sí, el CAL resolvió por unanimidad, los 5 votos presentes, calificar el juicio político al fiscal general de la Nación, Carlos Vaca Mancheno. La idea es que inicie la etapa de sustentación para un proceso que busca destituir a Carlos Vaca Mancheno por los escándalos suscitados en torno al audio que ya le costó el puesto al expresidente de la Asamblea, José Serrano. Entre otras pruebas, allí está la declaración de un policía que se encuentra en escritura pública certificada por notario sobre la forma como se habría incorporado el audio para el proceso y que fue objeto de conocimiento público en la Asamblea Nacional. Según el trámite legislativo, el tema debe pasar a la Comisión de Fiscalización. El problema es que, como todas las comisiones de la Asamblea, esta debe reestructurarse este jueves. A propósito precisamente de estos nuevos acuerdos y de estos nuevos enlaces que se han generado en la Asamblea Nacional con diferentes bancadas, parece que están haciendo falta gravemente el tema de los espacios para cumplir con los requerimientos que les han exigido. Así la comisión, que hasta ahora preside María José Carrión del oficialismo, cambiaría de timonel. Y ojalá que existan los desprendimientos necesarios como el que yo he anunciado, que no tengo ningún tipo de posición de aferrarme a nada, absolutamente nada. Aquí estamos para aportar. Lo que podría demorar el trámite justo cuando el Consejo de Participación Transitorio le ha pedido celeridad a la Asamblea en el asunto de la Fiscalía. Daniel Montalvo, Telediario. Y un informe jurídico elaborado por el Consejo de Participación Ciudadana de Transición sugiere el cese de funciones de Patricio Rivera como Superintendente de Economía Popular y Solidaria. La mira del Consejo de Transición apunta contra otro superintendente. Se trata de Patricio Rivera, quien fue ministro de Finanzas en el gobierno anterior y consejero de gobierno en los primeros meses de la administración de Lenín Moreno. En el documento se señala que Rivera asumió el cargo 235 días después de haber sido designado. Esto cuando la Ley de Servicio Público da un plazo máximo de 15 días. El jueves 29 de marzo, el Consejo de Transición recibirá al funcionario para que exponga sus pruebas de descargo. A fin de que el economista Patricio René Rivera Llanes, superintendente de Economía Popular y Solidaria, ejerza su legítimo derecho a la defensa. Además, se analizó el reglamento para la evaluación de las autoridades de control. Su elaboración contó con los aportes de la Organización de Naciones Unidas. Donde está la legitimidad en el ejercicio de las funciones de cada una de las autoridades que deben ser evaluadas. Los consejeros exhortaron a la Asamblea Nacional a dar celeridad en el trámite de la solicitud de juicio político contra el fiscal general Vaca Mancheno, a fin de que se investigue la responsabilidad política de los hechos públicamente conocidos y relacionados con el expresidente de la Asamblea Nacional, doctor José Serrano Salgado, y el excontralor general del Estado, doctor Carlos Bolín. Y a revisar cuanto antes los proyectos de reformas a la Ley de Comunicación. Alexis Moncayo, Telediario. Desde el Gobierno Nacional se informó que la derogatoria a la ley orgánica para evitar la especulación sobre el valor de las tierras y fijación de tributos, conocida como Ley de Plusvalía, fue enviada al registro oficial. La normativa entrará en vigencia a partir de su publicación, con lo que se garantiza el cumplimiento del mandato popular expresado en las urnas el pasado 4 de febrero. En el primer día de estar en el cargo, el fiscal provincial de Pichincha subrogante, Fabián Salazar, revocó el dictamen abstentivo a favor de los exfuncionarios de Petroecuador, Carlos Pareja Yanuseli, Alex Bravo, Diego T. y del contratista Jorge B., investigados por presunto peculado. Salazar indicó que fundamenta su decisión en el análisis de los 85 elementos de convicción recabados en el proceso investigativo. Recordemos que Pareja Yanuseli está sentenciado en primera instancia a 6 años de prisión por el delito de asociación ilícita y a 5 por cohecho. La familia del general Fausto Tamayo, vinculado en el denominado caso Estrella Dorada por la venta de pases policiales, confía en que el fiscal provincial subrogante valore las pruebas entregadas en un segundo proceso que estaba a cargo de Tania Moreno. La suspensión temporal de Tania Moreno como fiscal provincial genera expectativas en los familiares del general Fausto Tamayo, quien lleva cerca de 2 años en la cárcel, de los 28 meses a los que fue sentenciado en calidad de cómplice en el caso de venta de pases policiales. Nos da tranquilidad, nos da paz
y nos da una satisfacción de que va a haber la justicia pronto. Pues insisten en que el excomandante es inocente. Las versiones del único acusador del general, que es el teniente Montenegro, son vagas, imprecisas y contradictorias. Justicia para el general Fausto Tamayo. Además, su madre, hermanos y esposa desvirtúan las nuevas acusaciones de Tania Moreno en la formulación de cargos en un segundo proceso por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Que está basado como un elemento, un informe de Contraloría realizado por el doctor Pablo Celi. La teoría del caso en los pases policiales o Estrella Dorada sostiene que la asociación ilícita y los cobros de los pases se dieron entre octubre del 2014 y julio del 2015. Pero la búsqueda que sugiere la Fiscalía del dinero en las cuentas y bienes del general Tamayo se remiten al informe de Contraloría que tiene fecha enero del 2011 a agosto del 2014. Piden al fiscal provincial que asume el cargo temporalmente y estará en los 90 días de instrucción fiscal, Fabián Salazar, analice los documentos que ellos han aportado. Que esto no haya manos y que no reciba órdenes de nadie, simplemente que sea transparente. El caso también fue llevado ante el Consejo de Participación Transitorio a través de la Comisión Anticorrupción. Olga Velasco, Telediario. César Monge, presidente nacional de Creo, acudió en compañía de asambleístas y militantes del movimiento a reconocer su firma en la denuncia presentada en contra del expresidente Correa y los hermanos Alvarado por el mal manejo de los medios incautados y públicos. Se utilizaron bienes que pertenecían a los medios de comunicación para pagarle unas facturas multimillonarias a los abogados. Qué casualidad del señor Rafael Correa. Y aquí está el micrófono de Gamavisión, de ETC, que resulta que han desplumado estos medios de comunicación. Nosotros tenemos conocimiento de que incluso el mismo Estado ecuatoriano que tenía participación en estos canales no tenía al día los aportes al IES de los empleados. Telediario, primera impresión, con Eduardo Califé, de lunes a viernes 6:55. Acércate a los ecuatorianos en el extranjero. Hola, Ecuador, mi nombre es Fabián Flores, soy de Ambato. Si me ve mi familia, mis amigos, un saludo y estoy bien y echando para adelante. Mi nombre es Javier Silva, un saludo a todos los ecuatorianos dentro y fuera del país. A mi mamá, a todos mis primos, a mis tíos, un saludo muy grande por allá, un abrazo afectuoso. Saludos a mi tía Fresia, mi tía Soledad, mi familia Triguero, Guayaquil. Un saludo y un abrazo muy grande para todo lo que es mi país, para todos los que me conocen. 593 Ecuador, un programa viajero para conocer ecuatorianos. Sábados 19 horas. Próximamente, nueva temporada. Onde estamos? No Rio Caí. Em Montenegro, Rio Grande do Sul. Por que Rio Caí? Porque ele não é de subir. Ou talvez por causa dos índios. O Rio Caí, para mim, é a minha vida. Os nativos o chamaram de Caí. Ca quer dizer mata, floresta. I quer dizer rio. Caí. Esse rio é muito importante, tanto por ele ser grande, ser caudaloso, ser navegável. Caí significa caminho da mata. O nome foi dado pelos índios que viviam nas terras onde hoje está localizado o município de Montenegro. Montenegro, aliás, é o nome do morro que fica bem no centro da cidade. Monte significa morro e negro é uma referência à vegetação e às pedras presentes no local. Rio Caí, na cidade de Montenegro, no Rio Grande do Sul, é o mundo à sua volta. Personajes que influyeron en la historia nos cuentan de su vida. Tengo proyectos muy interesantes, estoy siempre pendiente de lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Sus metas. He tenido muchos sueños en mi vida, he cumplido el 98-99% de mis sueños. Alegrías. Dentro de mí estoy feliz porque canto.
tristezas. Sentimentalmente la ida de mis padres, ¿no es cierto? Pero una cosa normal, natural es esto, ¿no? Conoce de frente a personajes que hicieron historia en ¿Qué pasó con? Sábado 18 horas. De regreso les contamos que en el marco de la celebración del Día Internacional del Síndrome de Down, la presidenta del plan Toda una Vida, Rocío González, visitó la Fundación El Triángulo. Institución que se dedica al desarrollo de las destrezas y habilidades de quienes son parte de este grupo de la sociedad. Dejar volar su imaginación y trazar líneas curvas han hecho que Mercedes, con 19 años de edad, se convierta en una artista. El sueño de Mercedes es que sus dibujos sean plasmados en cuadros y que estos puedan cruzar las fronteras. Dibujar, pintar, me gusta las flores, sal. En el marco de la conmemoración del Día Mundial del Síndrome de Down, las habilidades y destrezas desarrolladas a través de la danza, pintura y el fútbol fueron expuestas en un encuentro cultural que se llevó a cabo en la Fundación El Triángulo en Quito. Nosotros atendemos a cualquier niño. Las personas de escasos recursos, nosotros salimos a conseguir becas y por eso necesitamos del auspicio. Ahorita tenemos 157 alumnos. La presidenta del Comité Interinstitucional del Plan Toda una Vida, Rocío González, recorrió las instalaciones de la Fundación, en el que evidenció los avances alcanzados en la promoción de derechos e inclusión en los ámbitos laboral, educativo y de salud de personas con discapacidad. Queremos eso, un mundo inclusivo, un mundo en el que todos nos sintamos iguales unos a otros y más que nada que nos demos entre todos cariño, atención, solidaridad. Rocío González señaló que el gobierno continuará con inclusión de personas con discapacidad a través de las brigadas Las Manuelas que recorrerán el país. Estamos atendiendo a las personas con discapacidad en su integralidad, esto es en educación, en salud, en recreación. Según el Consejo Nacional de Discapacidades, en el Ecuador existen 1.653.000 personas con discapacidad registradas. De esta cifra, 98.000 tienen discapacidad física. En el año 2011, la Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 21 de marzo como Día Mundial del Síndrome de Down. Valeria Villarroel, Telediario. Y en Argentina se presentó un muñeco con rasgos de síndrome de Down. Su presentación coincidió al conmemorarse hoy el Día del Síndrome de Down. Su lanzamiento se realizó de la mano de Sofía, una niña de 6 años, quien acarició y besó al bebé que tiene rasgos iguales a los suyos. Oli busca romper los estereotipos de los bebés perfectos que se encuentran en el mercado y con ello fomentar la inclusión y la diversidad. Maravilloso, realmente. Recibimos en nuestros estudios a Nancy Maldonado, quien es la presidenta de la Fundación El Triángulo. Nancy va a conversar con nosotros sobre el trabajo que ahí se realiza en beneficio de las personas con síndrome de Down. Y es que el 21 de diciembre del 2011, la ONU determinó que sería el Día Mundial del Síndrome de Down, y esto para aumentar la conciencia pública de la dignidad de todas las personas y la contribución que estas personas realizan a la sociedad también. Nancy, bienvenida. ¿Cómo está? Buenas noches. Muchísimas gracias. Buenas noches. Cuénteme cómo nace esta fundación. Bueno, la Fundación El Triángulo nace hace 24 años, estamos muy cerca ya de los 25 años, por la necesidad de 3 madres de familia que no sabíamos qué hacer con nuestros hijos, esa es la verdad. Y nos unimos, yo tengo un hijo con síndrome de Down, María José Jaramillo también tiene su hijo autista y Sonia Mancheno que tiene su hijo con retardo mental. Nos unimos las 3 madres de familia buscando un mejor sitio para nuestros hijos y creamos la Fundación El Triángulo y ahora resulta ser que tenemos 156 alumnos de la Fundación. ¿De cuántas edades? Tenemos desde los 3 años hasta los 36. Mi hijo es el mayor, tiene 36 años y tenemos una persona con discapacidad de 56 años. Ahora, ustedes han sido pioneros en varias aristas, por ejemplo, también en la inclusión de las artes escénicas. Sí, sabe que para nosotros la parte de artes escénicas ha sido maravillosa. Yo hoy en la mañana, justamente en la Fundación, contaba y confirmaba que la Fundación El Triángulo tiene un antes y un después. El antes es antes de la obra de Teatro Sueños y el después es después de Sueños. Nosotros tuvimos la suerte que en esa época vicepresidente de la República, el doctor Lenín Moreno, creyó en nosotros y nos dio chance de poder
hacer esta obra de teatro que fue realmente maravillosa y que nos abrió mucho camino y les dio muchas oportunidades a las personas con discapacidad. También en cuanto a la inclusión en plazas de trabajo, ustedes también han tenido una función muy importante, ¿no? Sabe que nos va maravillosamente bien. De los 157 alumnos que tenemos, 64 están trabajando. ¿Ha sido fácil encontrar estas plazas de empleo? ¿Están abiertas las instituciones públicas y privadas? Sí, yo creo que sí. Justamente con la ley que te obliga a tener un porcentaje de personas con discapacidad, nos ha sido fácil. Están trabajando y nosotros hacemos un trabajo de un sistema de trabajo con tutoría. No van solos a las empresas, van con una tutora. Entonces la inclusión laboral es real. No es que están ahí sin hacer nada, sino que realmente tienen un lindo proceso de trabajo. ¿Y cómo crece la motivación de estas personas una vez que están empleadas? Es una maravilla, ¿no? Les ha cambiado la vida porque son trabajadores, ¿no? Además de eso tienen un ingreso económico, están trabajando en empresas que incluso tienen muy buenas utilidades. Entonces la vida para la familia y para los chicos con discapacidad ha cambiado mucho. Ahora casi 500.000 de personas en nuestro país tienen discapacidad y varias familias ecuatorianas también tienen un hijo con síndrome de Down. He visto que la señora Rocío González de Moreno los ha visitado el día de hoy en la fundación a compartir. Incluso he visto también las escenas que están pues tomas con sus trillizos, con los nietos, sí, ¿no? Fue con los trillizos. ¿El Estado de qué forma ha aportado precisamente a la gestión de estas fundaciones? Yo pienso que nos ha ayudado muchísimo. El Estado con las nuevas leyes nos ha ayudado muchísimo. Ahora, hace 36 años para mí fue muy difícil el abrir un camino con mi hijo con síndrome de Down. Ahora las cosas son muy diferentes y hay una gran apertura a nivel de la sociedad. Yo pienso que el gobierno apoya muchísimo a las personas con discapacidad y estamos en un muy buen momento. Muchas parejas tal vez temen al diagnóstico de su bebé al momento de nacer. ¿Cuál sería su consejo para estos padres que tienen un hijo con síndrome de Down? Bueno, es difícil, ¿no? Hay que tener en cuenta que el síndrome de Down no es una enfermedad, es una condición, es simplemente un diferente desarrollo, van un poco más lento en su desarrollo. ¿Qué se puede decir a un padre de familia? Pues un hijo es un hijo, definitivamente, ¿no? Y lo único que hay que hacer es amarles mucho y los resultados son maravillosos porque son seres realmente increíbles. Nancy, felicidades. Realmente queremos apoyarles y también que haga una invitación a la ciudadanía para que podamos ser parte del trabajo que ustedes realizan. Sí, por favor, nosotros necesitamos apoyo. El 80% de nuestros alumnos son de escasos recursos, razón por la cual nosotros siempre estamos ansiosos por conseguir fondos para poder seguir con el trabajo de la Fundación El Triángulo. Invito a las personas que nos puedan ayudar, que se comuniquen con la Fundación El Triángulo para aportarnos de alguna manera. Realmente los niños y los adultos tienen una motivación, una actitud, una alegría por vivir y todos los seres humanos deberíamos replicar precisamente esa actitud. Así es. Nancy, muchísimas gracias por estar con nosotros en este espacio de noticias. Vamos con Valeria. Revisamos información del mundo y les contamos de la alerta en el noreste de Estados Unidos por la presencia de la tormenta de nieve Toby, que se estima durará 3 días. La situación climática ha provocado que más de 3.000 vuelos sean cancelados. Colegios y varios servicios de transporte como el metro amanecieron cerrados por una nueva tormenta de nieve que azota desde hoy al noroeste de Estados Unidos y que permanecerá en la región durante 3 días, donde más de 3.800 vuelos fueron cancelados, sobre todo en el aeropuerto de Nueva York. Denominada Toby, es la 4ª tormenta de este tipo en 3 semanas. Según el servicio meteorológico, la nieve alcanzará los 30 centímetros y estará combinada de lluvias y vientos que superarán los 100 kilómetros por hora. Toby también llegará a Boston, Filadelfia, donde se registraría la mayor nevada después del primer día de primavera en más de 100 años, y en Washington, donde varias instituciones públicas como la Casa Blanca suspendieron sus actividades. Al menos 70 millones de personas se verán afectadas. La última tormenta de nieve dejó 9 muertos y 2 millones de hogares sin servicio eléctrico. Fanny Lara, Telediario. Y en Brasil un apagón dejó sin abastecimiento de energía eléctrica a centenares de ciudades. El problema se registró a las 15:40 hora local después de una pérdida de carga y afectó el 22,5% de la demanda de energía total del país. Los estados más afectados fueron Río Grande del Norte, Paraíba y también Maranhão. La falla dejó fuera de operación las señales de tránsito, lo que provocó congestión vehicular y molestias.
El expresidente de Francia, Nicolas Sarkozy, fue imputado por financiar ilegalmente con dinero libio la campaña electoral que en el 2007 lo llevó al poder. El exmandatario fue dejado en libertad bajo control judicial. Sarkozy fue interrogado durante 26 horas en las dependencias policiales de la Dirección Central de la Policía Judicial de París. Según el Código Penal francés, el presunto delito de apropiación indebida de fondos públicos está castigado con hasta 10 años de cárcel y una multa de hasta 150.000 euros. Los microprogramas de la televisión pública al rescate de nuestras tradiciones. Comida, historia, arte, turismo, deportes. Lo mejor de nuestro país en los microprogramas de la televisión pública. De lunes a viernes a las 19:30. Por Ecuador TV. Miguel es un afamado saxofonista. La guerra es que yo siempre he luchado porque hay un programa de música. Cuando se vaya mi batallón, que son las cámaras y ustedes, esto se acaba y volvemos a la normalidad. Conoce su historia en armonía. En Doc TV, jueves 22:30. Por Ecuador TV. Grandes Maestros presenta a Tomás Macaulay. Somos libres, somos civilizados. Lo que vale de poco. Si impedimos a cualquier fragmento de la raza humana de participar en igual medida de la libertad y la civilización. Humor, ocurrencias y diversión en Avespados. De lunes a viernes 20 horas. Avespados, alzando pelito. Por Ecuador TV. ¡Qué partido que estamos viendo, señores! Último minuto. Cuando tenía que levantar la cabeza y... No ingresa. Fanático, como tú. De lunes a viernes 14 horas y 22 horas. Domingo 20 horas. Pública FM. De lunes a viernes 10 horas. Domingo 9 horas. Hermelinda Urbina. La joven ambateña ocupó las páginas de la prensa al obtener en 1932 la licencia como piloto aviador en Estados Unidos. Fue la primera mujer sudamericana en obtener ese título. Mujer tenía que ser. Fanático. ¿Cómo están, amigos televidentes? Buenas noches, bienvenidos a la información deportiva en Fanático. Hoy se reunieron los integrantes de la comisión de los dirigentes que van a analizar las distintas propuestas para ver qué empresa es la que transmite los partidos del Campeonato Ecuatoriano 2018. Los 7 integrantes que fueron nombrados por el Congreso Extraordinario que se reunió ayer en Manta. Para mañana está prevista una segunda reunión, pero en la ciudad de Guayaquil. Fabricio Flores nos tiene un informe completo de lo ocurrido hoy en la capital. Confirmada la sesión de derechos de televisión en favor de los clubes, la comisión de 8 miembros reunidos este miércoles en Quito analizan las diferentes propuestas y ofertas de medios interesados que hasta el próximo martes, una de ellas podría ser favorecida. La comisión va a recibir en diálogo a todos los que estén interesados. Vamos a analizar sus propuestas. Estas deberán, obviamente, después del diálogo ser enviadas para que en los próximos días los 24 clubes, después de que la comisión haya generado un informe, igual conozca cuáles son
las 2, 3, 4 o 5 propuestas que puedan existir. Dicho informe será remitido a los 24 clubes. Sin embargo, y en tendencia, un opcionado, Gol TV, empresa con quien inicialmente hubo acuerdos establecidos. Cuando Gol TV vino a ofrecer los recursos, cuando hizo la oferta, Gol TV fue la mejor oferta, dentro de otras que tenían. Que se cometieron errores en el camino de parte de la federación, sí se cometieron errores, pero no son errores que podemos decir suficientes como para pretender que les lleven preso a Carlos Yacine. Sin transmisión de partidos, ante la ausencia de un medio que acredite los fondos económicos como aportación a los clubes, estos los sufren, según Alfredo Cuentas, delegado de Barcelona. Lastimosamente ha venido afectándonos tanto de que en este momento no ha cobrado los derechos del mes de marzo los clubes, y eso también genera un problema porque las deudas no paran. Entonces hemos pedido incluso a la federación, vamos a tener una reunión el día jueves para que nos den unos 30 días por lo menos para poder hacer el pago de las deudas que tenemos con federación o tenemos por medio de la Cámara. En paralelo, además, se trabaja en los lineamientos de la Liga Profesional, que pronto se cristalizará y que tendría como sede Guayaquil. Entre tanto, se nutren de experiencias y para ello planifican un viaje a Europa, donde se reunirán con Javier Tebas, el principal de la Liga de Fútbol Profesional de España. La idea es ir viendo modelos a seguir. La Liga Española es uno de ellos. Esperamos tener la visita de otros actores dentro de un corto tiempo para que justamente podamos ir viendo esas estructuras. Dicho encuentro será el próximo 9 de abril. Además, extraoficialmente la sexta fecha del torneo una vez más no será transmitida. Y seguramente lo harán los distintos clubes a través de sus plataformas en redes sociales. Es todo por el momento, amigos, en la información deportiva, pero ya más adelante estamos con nuestra emisión final de Fanático. Una breve pausa y seguimos con Telediario. Buenas noches. Sí, ya de esta no me salva nadie. Lugares emblemáticos y sobre todo una gastronomía excelente. Conoce nuestro país en La Ruta de Enrique, todos los sábados 17:15 por Ecuador TV. La Ruta del Sabor. Los bolones de verde forman parte de la deliciosa gastronomía esmeraldeña. Por lo general se lo considera ideal para el desayuno, pero también se puede servir como entrada o acompañante. En la ciudad de Atacames, ubicada a 20 minutos de la capital de Esmeraldas, nos espera Doña María Chica. Con mucho cariño los prepara desde hace más de 30 años. Verá, tenemos el bolón mixto, el bolón de chicharrón, tenemos el volquetazo y tenemos la fritada y los deliciosos batidos. Los bolones se pueden rellenar con queso o chicharrones. En Ecuador los chicharrones son trozos de carne de chancho, una especie de tocino que se fríen hasta quedar crujientes por fuera, pero suaves por dentro. Aliñar la carne, después que se aliña se mete al frío, al otro día se cocina y de allí pasa al otro proceso que es freír. Se cocina la fritada con los verdes y de ahí pasa la batea y de ahí se muele, y ahí se sirve a la mesa. Así que ya sabe, si usted está de paso o está disfrutando de las hermosas y muy turísticas playas de Esmeraldas, en su desayuno no puede faltar el exquisito bolón de verde. Invito al pueblo, turistas y amigos nacionales e internacionales que ellos ya han probado mis bolones y ya saben lo que es delicioso. Venir a Atacame, no, si no come los bolones, no ha venido a Atacame. La Ruta del Sabor. Grandes Maestros presenta a Stephen Hawking. Incluso la gente que afirma que no podemos hacer nada para cambiar nuestro destino, mira antes de cruzar la calle. Estamos de regreso y les contamos que el Carnaval Microsoft fue un evento que sirvió para que la empresa dedicada a la tecnología informática exponga ante varios gerentes de empresas públicas y privadas del Ecuador
sus avances en soluciones empresariales. Así como también en sistemas y redes para la búsqueda de talento, ventas, comercialización, entre otras innovaciones que fueron parte de la exhibición. De manera muy rápida, cero programación. Es momento de despedirnos. Gracias por haberse informado con nosotros. Que tengan una excelente noche. Mañana a 6 de la mañana nuestras compañeras tienen más información para ustedes. Pasen bien. Buenas noches.